Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a platicar acerca del magnetismo. ¿Has observado que cuando vas al refrigerador y lo abres para sacar algo, después lo quieres cerrar y como que algo jala la puerta, como si se cerrara en automático? ¿Lo has sentido? ¿Has observado eso? Bueno, pues esto es debido al magnetismo. Vamos a ver cómo funciona. Cuando acercas un imán a algunos objetos metálicos, estos son atraídos a él, que es lo que pasa en el ejemplo del refrigerador. ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros normalmente vemos que tiene como un contorno plástico. No es el plástico como tal. Dentro de este plástico, adentro hay imán y de la otra parte, en la parte de la puerta, en el contorno, también hay imán, lo que hace que cuando se acerquen haya una atracción y eso hace que las puertas se cierren. Bueno, los imanes tienen la propiedad de atraer metales como el hierro, el níquel y el cobalto. Por esto cabe mencionar que solo con estos materiales se atraen. No podemos colocar un imán y esperar que se sienta atraído por una ventana de vidrio, por un juguete de plástico o por algún objeto de madera, porque estos materiales pues no lo atraen, únicamente son esos metales. Bien, tenemos aquí estos tres metales y vamos a ubicar qué nombre pertenece a cada uno. Este primero de aquí es el hierro. Tenemos después aquí el níquel y por último el cobalto. Así es como se ven en su estado más puro, bueno, al menos estos dos, pero nosotros los observamos en diferentes objetos que usamos en nuestra vida diaria. Bien, existen imanes naturales y artificiales. El natural se le conoce como magnetita y este imán pues nos lo da la naturaleza y es capaz de atraer muchísimo metal. Incluso, por ejemplo, podemos nosotros recordar que en algunos deshuesaderos, como se les llama en algunos lugares, que es donde desarman carros para vender sus partes, para mover esas partes tan grandes de metal, porque una persona no podría cargar eso, utilizan imanes muy grandes para que a través de la tracción se muevan, los cambien de lugar o los acomoden. También tenemos los imanes artificiales, que son los que ya están procesados o que bien se les generó que ellos tengan esa atracción a través de la frotación. La mayor capacidad de atracción de los imanes se centra en sus polos. Tenemos que un imán, bueno, en este caso tiene esta forma como de herradura, aunque podría ser como una moneda o un cubito, aún así siempre tienen polo norte y polo sur. Estos dos extremos siempre van a atraer mucho más que todo el resto del cuerpo del imán. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos polvito de algún metal y lo colocáramos cerca de este imán, seguramente primero se pegaría a los extremos, porque son los que tienen mayor fuerza. Ahora, observemos que aquí tenemos un imán exactamente igual. Y el polo norte es este que tenemos iluminado de rojo y el polo sur es este que tenemos iluminado de azul y el polo norte es el que tenemos iluminado de rojo. Ahora, observemos que cuando nosotros tenemos dos imanes que sean iguales o no necesariamente iguales, pero que tienen estos polos, los polos que son iguales se repelen. ¿Qué quiere decir? Que no se atraen y los polos que son diferentes se atraen. Por ejemplo, aquí, si nosotros pusiéramos estos dos imanes cerca, se pegarían o se atraerían de esta forma. Polo norte con polo sur y polo sur con polo norte.
De otra forma no sería posible porque no se sentiría atraído el imán. El ser humano aprovecha el magnetismo de distintas formas. Por ejemplo, nosotros vimos el ejemplo del refrigerador al principio. Y aunque esto es un ejemplo que tal vez nosotros ya hayamos observado, ya hayamos analizado y experimentado, bueno, muchas veces el imán está dentro del sistema, entonces no lo vemos, pero es parte de diferentes objetos. También en el refrigerador observamos que a veces pegamos algunos imanes, figuras, incluso publicidad, porque el ser humano lo aprovecha en distintos aspectos. Hemos visto que a veces cuando queremos o cuando vamos a comprar algo, el vendedor nos regala publicidad en un imán. Viene el número de teléfono, el nombre de la empresa y después nosotros llegamos y lo pegamos en el refrigerador porque tal vez nos sirva para pegar una notita. También en los bolsos es otro ejemplo. Hay bolsos que cuando les abrimos su cintita para poder meter cosas dentro, luego cuando nosotros simplemente colocamos la cinta ligeramente cerca a la otra parte del bolso, nos damos cuenta que rápido se adhiere, se pega, se cierra. ¿Cómo funciona? Pues a través de un imán, a través del magnetismo en los bolsos. Pero bueno, uno de los instrumentos que tiene más tiempo siendo utilizado y en el que se utiliza el magnetismo es la brújula, que sabemos que es un instrumento que nos ayuda a ubicarnos. Y aquí tenemos el tren magnet. Este tren bastante curioso, que es de origen japonés, cuando avanza, cuando está en movimiento, pareciera que va flotando en el aire. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que en su sistema se utilizan imanes. Recordemos que los imanes tienen el polo norte y el polo sur y que en los mismos polos, los polos iguales, se repelen. Así es como lo utilizan en el tren, de manera que en la parte inferior y en las vías colocan imanes con el mismo polo y esto hace que nunca se unan. Esto da el efecto de que va flotando. Y bueno, esto es un gran ejemplo de cómo el ser humano y su ingenio ha permitido utilizar el magnetismo desde instrumentos tan sencillos como la brújula, con herramientas o con medios de transporte como este, tan complejos, porque aparte cabe señalar que este sistema de magnetismo se puede encender y apagar con otro sistema eléctrico. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que te haya sido útil la información y que tú hagas varios experimentos de magnetismo y también que investigues un poco más del tema. ¡Hasta luego!